Bien, hola, ¿qué tal? Veníamos discutiendo sobre la solución de las ecuaciones de Einstein en presencia de materia. Habíamos modelado el interior de una estrella relativista como si fuera un fluido perfecto. Vamos entonces hoy a especificar este estudio para un ejemplo donde vamos a suponer que este fluido perfecto es incompresible. O sea, vamos a suponer que el interior de la estrella es uniformemente denso. O sea, lo que tenemos es algo así. Al interior de la estrella tengo una densidad de materia constante con R, el radio de la estrella, y afuera pues simplemente tenemos el vacío, ¿sí? Afuera tendríamos que solucionar las ecuaciones de Einstein en el vacío, que ya sabemos que fue lo que hicimos anteriormente. Esto implica que el parámetro m, la función m que habíamos definido antes, me queda de esta manera para el interior de la estrella, y para afuera simplemente me define la masa de Schwarzschild cuando ya estoy y determinaría la métrica de Schwarzschild. Y esta información es la que vamos a utilizar ahora sí para la ecuación de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, que habíamos determinado que era una ecuación de hidroestática que me determinaba cómo iba a variar la presión con la distancia al centro de la estrella. Ahora sí, si utilizo esta información voy a obtener esta ecuación de acá, que es la que tengo que solucionar. Entonces, una ecuación de primer orden y me va a quedar entonces en términos de una constante. Esa constante, ¿cómo la vamos a fijar? Vamos a pedir que en el centro de la en el borde de la estrella, la presión vaya a cero. Era lo que mencionábamos, que yo quiero que justo en el borde no haya un brinco de presión y haya, digamos, un continuo. Entonces, cuando yo pido que la presión, justo en lo que definimos como el radio de la esfera, vaya a cero, entonces me fija esta constante que me determina esta expresión que, aunque parece un poco complicada, la dependencia es bastante sencilla, a pesar de que la ecuación diferencial inicial que teníamos que solucionar es relativamente complicada. Y aquí yo la he escrito en términos de esta masa de Schwarzschild o en términos de el radio de Schwarzschild, que pues aquí no va a jugar un papel, digamos, tan relevante como lo juega en la métrica de Schwarzschild, donde me definía, por ejemplo, la posición del horizonte de eventos, pero sigue siendo, digamos, la característica gravitacional de la solución de mi estrella. Entonces ya tengo la presión en términos de la distancia, que tiene una función, es una dependencia, nuevamente no es tan complicada. Con esto entonces habíamos dicho, ya teniendo la presión puedo determinar el otro parámetro de la métrica, la parte temporal, que para este caso va a ser sencilla de solucionar porque voy a tener una densidad de masa constante. Entonces, si yo considero que la densidad de masa constante es constante, me doy cuenta que esta ecuación, que era la que encontrábamos antes para las variaciones de la función a, tiene una estructura similar a ambos lados. La derivada de algo sobre ese algo, la derivada de algo sobre ese algo, porque este no va a contribuir a la derivada. O sea, lo que tengo aquí es una estructura como la derivada de un logaritmo. Efectivamente, entonces yo puedo escribir esta solución en términos de una constante. Entonces, lo que me está diciendo es que la función a es una constante veces la densidad constante que tenemos más la presión, todo esto a la menos 2. Ahora esta constante acá que aparece aquí también la puedo fijar pidiendo que en el borde de la estrella la solución se pegue suavemente con la solución que yo conozco en el exterior, que era la métrica de Schwarzschild. O sea, yo quiero que justo en el radio de la estrella coincida con el parámetro que yo obtendría para la métrica de Schwarzschild allí. Y esto entonces me entrega también una expresión que cierra, entonces ahora sí, ya tenemos completa la métrica al interior de una estrella relativista, bajo la consideración de que la densidad sea constante, que no es, digamos, el caso más realista, pero es nuestra primera aproximación y vemos que al menos analíticamente podemos ir a través de ella.
Ya tenemos entonces la métrica, tenemos cómo varía la presión, pero entonces aquí es interesante analizar algo sobre esa presión, y aquí esto es lo que yo he llamado alguna noción de estabilidad. Eso lo mencioné la vez pasada. Parémonos en el centro de la estrella y evaluemos cuánto vale la presión que yo he calculado allí. Ahora, yo voy a pedir que esa presión sea mayor a 0. O sea, necesito que mi estrella sea consistente y no haya implosiones. Recordemos que entendíamos la presión como esa que evitaba que la estrella colapsara en sí misma. Entonces, si yo pido esto, estoy pidiendo precisamente que haya una presión hacia afuera. Cuando yo miro esto, me doy cuenta que este pedazo no puede ser 0, ¿cierto? Estoy restándole al 1, algo que es más pequeño de 1. Entonces, esta condición viene a imponer sobre el denominador. De aquí, entonces, pidiendo que esto de acá sea efectivamente mayor a 0, voy a encontrar una relación entre el radio de la estrella y el radio de Schwarzschild, que definimos acá. Ahora, recordemos que el radio de Schwarzschild me dice precisamente el tamaño del horizonte de eventos de un agujero negro que tendría esta masa. Y aquí entonces podría haber una pregunta. ¿Será que yo puedo tener, si yo considero soluciones, ya no en el vacío, sino en presencia de materia, será que puedo tener soluciones que sean más compactas aún que un agujero negro? O sea, que su tamaño resulte ser menor al del horizonte de eventos. Aquí estamos viendo que esta primera noción de estabilidad me está implicando que el tamaño de mi estrella tiene que ser necesariamente mayor al del radio Schwarzschild, o sea, tiene que estar por fuera del horizonte de eventos. O sea, estamos descartando en cierta manera lo que podría denominarse como estrellas oscuras, donde tengo materia, pero están por dentro del horizonte de eventos. Y esto es parte, y se puede reescribir en términos de la masa y el radio, en parte de lo que se conoce como el teorema de Buchtal, que es un poco más, pues, implica muchas más cosas detrás. Aquí solamente me interesa mencionar esto. Las condiciones de estabilidad de la materia relativista pues son mucho más elaboradas y pueden haber muchas más variantes, pero aquí ya vemos que con un simple sistema y un pequeño análisis se puede encontrar algo bien interesante como esta restricción. Ahora, quisiera cerrar esta discusión pensando un poco en este parámetro m, esta función. Quisiéramos entenderla, porque es un poco, es importante tener claro que estamos hablando de teorías relativistas y usualmente cuando uno habla de masa, siempre tiene como la noción newtoniana detrás. Y pues no siempre quieren decir lo mismo. Entonces, ¿cómo quisiéramos entender a este m? La pregunta es, ¿de verdad es una masa? En principio pareciera que sí, porque estamos parados en el marco comóvil. Toda la construcción que hice desde el capítulo anterior a hoy es parándome en el marco comóvil donde el fluido está en reposo. O sea, yo puedo de verdad considerar esta densidad de energía como una densidad de masa. Pero este factor aquí de 4 tercios de pi por r cubo, que uno lo pensaría como el volumen de una esfera, no es realmente el volumen de una esfera. ¿Por qué? Recordemos que hemos estado construyendo todo esto en espacios curvos y los espacios curvos entonces implican que las métricas, que es lo que me define, por ejemplo, los volúmenes, tienen que tomarse con cuidado. Veamos mejor esto. Entonces tomemos la métrica que hemos construido y veamos cuál es la métrica del espacio, olvidémonos del tiempo. Entonces la métrica inducida en el espacio va a tener solamente esta parte, ¿cierto? No hay parte del temporal. O sea que si yo evalúo el determinante de la métrica inducida, voy a obtener un valor así, ¿sí? Simplemente aquí sacando, recordemos que este es el ángulo sólido, tiene un seno de teta por ahí. Y si yo evalúo el diferencial de volumen, recordemos que el diferencial de volumen va a tener, aquí tengo un error. Recordemos que el diferencial de volumen va a tener que incluir un determinante de la métrica. Entonces aquí tengo que incluir la raíz del determinante.
Si yo incluyo esa raíz determinante con el diferencial de las coordenadas, voy a obtener una expresión así. Donde nos damos cuenta que hay un término extra que lo diferencia del diferencial de volumen usual de coordenadas esféricas. De hecho, es mayor. Este término que está aquí es mayor a este, que es el diferencial de coordenadas esféricas, porque la función ya la evaluamos. Esa función b ya la evaluamos y tiene una forma así. Aquí le estamos cogiendo 1, le estamos restando algo positivo, de tal manera que esta cosa definitivamente, como está a la menos 1, es mayor a 1. O sea que si yo calculo este parámetro m que voy a llamar, que es efectivamente calcular la integral de volumen de mi densidad de masa, lo calculo, que esto sí sería como una masa, es mayor a lo que yo estaba llamando el parámetro de masa m. Aquí tengo que dejar claro, aquí un R, se me borró. Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque estamos viendo que este parámetro m, que sería el parámetro que aparece aquí, que empezaría a entrar en la métrica de Schwarzschild, es un poco más complicado de entender. Cierto es que cuando yo voy desde afuera y testeo mi masa utilizando, digamos, las geodésicas, voy a entenderla como una masa. Pero esta es la que de verdad trae, digamos, el contenido de masa de la estrella. ¿Qué está sucediendo aquí? Simplemente el hecho de que hay que considerar la energía del enlace gravitacional. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con los átomos. La masa total del átomo no es la suma de las masas de sus componentes. Hay una energía de enlace que hace que la masa haya una diferencia. Entonces voy a tener que esta parte es mayor a esta precisamente por la energía de enlace. Entonces este es un comentario interesante porque la discusión de qué es la masa de un agujero negro, por ejemplo de una estrella, pues es un poquito más sutil de lo que uno pensaría. ¿Qué encontramos hoy? Entonces un ejemplo explícito donde tenemos una estrella uniforme. Vemos que la métrica no tiene singularidad. Ya habíamos visto acá, por ejemplo, en este B, ya no aparece la singularidad que teníamos en R igual a 0 porque este M va a 0. Aquí lo mismo, no hay problemas con R igual a 0. Y entonces encontramos que precisamente al interior de las estrellas no aparece la singularidad que aparecía dentro del agujero negro. ¿Qué está sucediendo? Pues que cuando incluimos la materia, entonces las cosas se vuelven un poco más suaves. De aquí uno podría entonces empezar a discutir cómo es la vida de una estrella. Sabemos que la estrella, si tiene masa inferior a 1.4 veces la masa del Sol, en su colapso, después de morir, va a terminar siendo una estrella blanca, una enana blanca. Ahora, si su masa supera este valor de 1.4, entonces va a suceder que los protones y los electrones van a colapsar por medio de una captura electrónica. Ahí empieza la gravedad, empieza a ser suficiente para traslapar las funciones de onda del protón con el electrón, y hay captura electrónica de tal manera que se producen neutrones y neutrinos. Los neutrinos se escapan y la estrella se convierte en una estrella de neutrones. Nuevamente la gravedad trata de colapsar la estrella, pero sucede que hay el principio de exclusión de Pauli que hace que los neutrones pues, no puedan colapsar. ¿Sí? Aquí lo que yo tengo es precisamente que el principio de exclusión genera una presión que va a evitar el colapso gravitacional, pero si yo supero cierto valor de masa, que está por alrededor de entre los 2 y los 3 de los 3 masas solares, entonces la gravedad es lo suficientemente grande para que las funciones de onda
de los mismos neutrones también empiecen a colapsar y al final yo pueda tener estados como los de un agujero negro. Hay otros estados hipotéticos como las estrellas de quarks, pero entonces si yo supero este límite, la gravedad es tan potente que hace que yo supere este límite y el principio de exclusión de Pauli y la masa colapse en un agujero negro. Y solamente allí, cuando se genera el agujero negro, aparece la singularidad, que digamos es un problema que todavía tenemos y que se sigue discutiendo, ya lo he mencionado, de qué es lo que sucede allí para relatividad, cómo podríamos entender la relatividad ya. Entonces con esto digamos que cerramos un capítulo de las soluciones esféricamente simétricas. Lo que quisiera hacer ahora es ver cómo podemos extender esto en discusiones más generales. Por ejemplo, poner a girar nuestros agujeros negros, donde ya no tendríamos una simetría esférica. Y es una discusión que empezaremos la próxima vez. Bien, gracias y hasta luego.